dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Ay, Por... amén, amén. Amén. Hermana Carrillo, ¿usted sabe qué pasaje está leyendo ahí o qué fragmento de las escrituras está leyendo? ¿Qué pergamino? ¿Sabe cuál es? Sí, ¿Cuál es? aquí cuando Pero nuestro quiero que me diga el capítulo. Cuando ¿Se nuestro Señor, acuerda? ¿Se acuerda? eh, mm, no, perdón. Bueno, no, gracias. Bueno, muy bien. Aquí lo que vamos haciendo ya exégesis, pero antes de ello vamos a orar para que Dios nos ilumine y vamos a empezar a trabajar ya directamente con las figuras literarias. Señor Jesús, te damos gracias en esta hermosa noche por permitirnos una vez más estar en esta clase de hermenéutica, en esta lección de figuras literarias. Señor, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento para comprender la enseñanza de hoy. Amén. Bien, hermanos, um, estábamos observando en las figuras literarias de que la Biblia, aunque hay las figuras literarias no solamente se centran a la Biblia, son prácticamente de origen secular, ¿no? Transmitida a textos, sean jurídicos, sean literarios y así sucesivamente, y también el texto pues sagrado, que es la Biblia. Son aplicables estas figuras que las hay de muchas categorías. Y para hacer un breve repaso, hablábamos de la metáfora, hablábamos de los símil o comparación, la personificación o prosopopeya, hablamos de la metonimia, hablamos de la alegoría, hablamos también de un poquito de antropomorfismo y no nos centramos mucho en parábola, pero también insisto lo que es la parábola, entre otros, entre otros. Están los tipos también o figuras, los símbolos y todos estos elementos, el intérprete o el exégeta bíblico debe entenderlo muy bien para, de alguna manera, sacar a la luz lo que está escondido en el texto. Cuando una persona maneja estas herramientas, pues obviamente profundiza mejor en las escrituras. De otro modo, le pasa lo que le pasaba al etíope. Cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? O sea, usted puede ser lector. Entonces, no es lo suficiente ser lector. Es bueno ser lector, pero es mucho mejor cuando se lee y se comprende lo que se lee. Por lo tanto, las palabras de Felipe resuenan por orden del Señor. ¿Entiendes lo que lees? Esta pregunta se la debería hacer todo creyente de la iglesia, Amén, no amén. importando el rango, pastor, presbítero, lo que sea. ¿Entiendes lo que lee? He notado y sabemos que las personas que van a ejercer una profesión o van a realizar dicho trabajo en alguna área social, se les pide un currículo, ¿cierto? O sea, Amén. no le vamos a permitir a una persona que no sabe nada de medicina que le haga una cirugía de corazón abierto a usted. Usted ni siquiera se pondría en esa sala. Sí, ¿Se cierto. dan cuenta? Pero nosotros cometemos la irresponsabilidad, por así decirlo, de que cualquiera puede exponer las escrituras aunque no se haya capacitado antes. Y alguien dice, no necesitamos eso. Pero Pablo enseña y dice que no ponga a dirigir o a gobernar a un neófito. A ninguno, le dice a Timoteo,
porque puede caer en la tentación del diablo. ¿Sí ves? Los peligros son envanecerse. Segundo, en la tentación. A una persona que se le da mucho poder y poco conocimiento, el mismo poder lo mata a él o mata a la gente que lo rodea. La otra ocasión hablaba de que a una persona para que ande con un arma, un policía, lo que sea, se le deben dar instrucciones psicológicas y de formación ética para que él no dispare frente a una discusión con un civil. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que un civil irrespeta al policía y el policía no dispara teniendo un arma? Porque el civil de alguna manera sabe que el policía no le puede disparar porque hay unas leyes que lo rigen a él para manejar esa arma. ¿Se da cuenta? Y el policía obviamente lo toma a la persona como un irrespetuoso o como una persona en desacato a la autoridad, que de alguna manera también tiene sus juicios dentro de la ética social. Así también se maneja el tema de interpretación de la palabra del Señor. Usted debe conocer los códigos o las herramientas de interpretación del texto sagrado y sacar lo que está escondido en él. Para ello, pues obviamente recurrimos a, número uno, el autor del libro, ¿cierto? Uno. Dos, la cosmovisión del autor. Si quiere apuntar, esto es importante. La cosmovisión del autor. ¿Qué es la cosmovisión, pastor, del autor? Es cómo él dirige el libro y a quién se lo dirige, ¿no? Y yo quiero citar a un hombre importante en la Biblia que aunque no fue un apóstol, es Lucas, pero es un hombre de alta relevancia en la historia. Entonces, lo número uno es el autor. ¿Quién fue el autor de dicho libro? ¿Cierto? Dos, la cosmovisión del autor, es decir, cómo él asimila la información o el suceso al cual él está narrando o que ha investigado y una vez lo plasma escrito y de esa manera está contando o narrando los sucesos. Ahí recurrimos a lo que se llama el género del texto escrito. El género. Entonces, si hay géneros, como género narrativo, género poético, género sapiencial y así sucesivamente. Género apocalíptico, ¿lo ven? Los géneros proféticos. Los géneros proféticos tienen una cosa que se llama oráculo. Entonces, los géneros proféticos es que el libro, por ejemplo, los libros tienen un oráculo, una manera de distinguir al escritor de ese libro. Por ejemplo, tenemos los profetas canónicos y los profetas no canónicos. ¿A qué nos referimos, hermano Felipe, cuando decimos profetas canónicos y profetas no canónicos? Primero, hablemos con usted con profetas canónicos. Ajá. ¿A qué nos referimos? Los que están en el canon bíblico. Un ejemplo. Isaías. Exacto, gracias. Muy bien. Entonces, un profeta canónico es que aparece dentro del canon con un libro. Libro del profeta Isaías, libro del profeta Osea. Está en el canon, pero los profetas no canónicos son los que no aparecen en el canon, pero son profetas. ¿Se da cuenta? Entonces, una manera de uno entender ahora dice, bueno, voy a buscar el género el género profético. No alude solamente a los profetas canónicos, alude también a los profetas no canónicos. Y ahí recurrimos a lo que se llaman oráculos. Oráculo del Señor o así dice el Señor. Es una forma de distinguir. Como decía Isaías, otro decía, vino a mí palabra del Señor. Son oráculos. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre. Son oráculos. Entonces uno dice, este oráculo aparece con Ezequiel. Váyase rapidito, Ezequiel. Esto para dar un brochazo más o menos a lo que son la manera de entender el texto, las herramientas que necesitamos para leer el texto y sacarle la riqueza. Leerlo, luego hacerle exégesis
Y después de la exégesis, obviamente, la interpretación. Mire todo lo que tenemos que recorrer o caminar para llegar a la interpretación correcta de un texto, ¿no? Aplicando los 3 puntos relevantes de la exégesis: observación, interpretación y aplicación. Estamos en los géneros proféticos y buscamos lo que es el oráculo. Entonces, el oráculo es la manera que distingue al autor o al profeta. Vino a mí palabra del Señor. Ese es un oráculo. Entonces uno dice, oiga, el oráculo del profeta tal era este. Vino a mí palabra del Señor. Oráculo del Señor. Así dice el Señor. ¿Cierto? Otros decían, vive el Señor y vive tu alma. Otros utilizaban un oráculo como, vive el Señor en cuya presencia estoy. ¿Han escuchado esos términos? Oráculos que pertenecen a dichos profetas. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Que a la mañana siguiente no habrá esto o llegará esto. Es una especie de distinguir la manera que se expresa o da una palabra profética, dicho profeta, valga la redundancia. ¿Cómo dice Isaías capítulo, digamos, por ejemplo, Ezequiel capítulo 37? Busquémoslo a ver qué tal. Hermano Carlos Pedrosa, a buscar ese oráculo. Vamos a buscar a Oseas ahora, hermano Felipe. Busquemos a Oseas. Vamos a buscar ahora a Jeremías, capítulo 20 de Jeremías, hermana Carrillo, usted. Amén. Ya lo vamos a leer cada uno cuando le dé la orden. Hermana Carolina Blandón, ¿me escucha usted? Carolina Amén. Blandón. Bien. Usted me va a leer Amós. Capítulo, ya le digo el capítulo. Eh, 3. Y también, así también vamos a leer al mismo Amós, capítulo 5, el 3 y el 5. Empecemos con, vamos a ver si ya lo encontró Carolina. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos, Felipe? ¿En qué? ¿En qué estamos? En los oráculos. En los oráculos. 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 Exacto. Es una forma de distinguir la forma en que el profeta da un mensaje o decía que venía de parte del Señor. Entonces, si alguien intentaba imitar, ¿entiendes cómo es? El pueblo no les escuchaba porque decía, este no es la palabra del profeta. O este no ha venido enviado de Dios, porque los profetas se distinguen por un oráculo. Carolina Blandón lo encontró a Amós. Los 2 capítulos que le dije, ¿no? Amén. Léame el primero, solamente el primer versículo de cada uno de los que le puse. Amós, escuchémoslo. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. Ahí, Hijo, ahí. Ese es el oráculo. Mire cómo inicia, no dice el Señor nada. Oíd esta palabra que ¿qué? ¿Qué dice? que ha hablado Jehová contra Ahí. vosotros. Vamos al otro capítulo para ver si es el mismo oráculo u otro, o al menos parecido. La forma de distinguir a Amós. Ajá. Oíd esta palabra que Ahí. ¿Es la misma o no es la misma? Hey, Sí. ¿qué capítulo es ese? 5. ¿Y el otro era? 3. Entonces, ¿hay diferencia o es parecido? Parecido. ¿Cómo se llama eso? Oráculo.
¿Es una forma de qué? Interpretación. De distinguir al profeta. Yes. Ajá, correcto, muy bien. Pero es una forma de interpretación, obviamente, de distinguir al profeta. Y interpretar es distinguir, es saber, conocer. Miren lo que estamos aprendiendo hoy. Entonces, Amós habla de la... Entonces está un día dando un discurso y dice, hermano, y como dijera Amós, oí esta palabra que ha dicho el Señor. ¿Sí ves? Ah, oráculo del Señor a través de Amós. Vamos con el hermano Felipe. ¿Qué le tocó a usted, Felipe? A mí me tocó Oseas, Léame Oseas, pero el Oseas no capítulo... sé qué. Ah, ya va. El capítulo de Oseas, léame el 2 para ver. El 2. Voy. Ah, no, ese no es, ese no es, ese no es, ese no es. Ah, el capítulo 1 y el 3. Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en Ahí, días de Usías. ajá, ahí. Si tú notas en la narrativa, parece ser que Oseas no es el autor del libro. Si lo notas, léelo nuevamente. Palabra de Jehová que vino a Oseas, Ujú. hijo de Beeri. Entonces, aquí encontramos un género literario. Entonces, si tú entiendes o vas observando bien, parece ser como que Oseas no es el escritor del libro, pero te vengo a decir que sí lo es. A ver, la pregunta, hermano Carlos Pedro, ¿a usted qué dice? Según la narrativa, ¿es Oseas el escritor del libro? Hermano, haciéndole pues la interpretación al texto, uno ve claramente que no pareciera él el escritor, pareciera otro, ¿no? Exacto. Ahora, mire, vamos a observar algo aquí importante que uno a veces lee desprevenidamente. Ustedes, porque ya son hermeneutas, son exégetas y ya pueden ahondar, pero un lector desprevenido, al empezar el primer oráculo que encuentra, que es alguien que cuenta de, mire, es alguien que cuenta de, va en segunda persona. Palabra del Señor que vino a, ahí en la preposición hacia, que es a también, como cuando decimos yo voy al parque, eso es como decir hacia el parque, es una preposición de dirección. Entonces, palabra del Señor que vino a, aquí en esa preposición a en gramática, significa que se dirigió a otra persona y quien está contando es otro. ¿Qué es lo que llamamos, qué es lo que aparece aquí? Aquí hay un juego semántico. Aquí es lo que uno tiene que entender. El juego semántico es que usted, para no ponerse en la narrativa, usted como está narrando de un suceso, para no ponerse como protagonista, pone el sujeto tácito. ¿Qué significa sujeto tácito? Que está escondido en las palabras. Vamos ahora al capítulo 3 para que usted se dé cuenta que sí es Osea. Hermano Felipe. No tenga pena. Amén. Capítulo 3. Me dijo otra vez Jehová. Espérate, repíteme ese término nuevamente. ¿Cómo? Me dijo otra vez Jehová. Ahí. Si ahora está hablando en primera persona, me dijo otra Me vez. di. ¿Qué, Ajá, ¿Qué entiende usted ahí? ¿Se lo había dicho antes? Miren la riqueza de la palabra del Señor. tremendo. Ah, pero si uno nomás se queda con el, uno se queda nomás, va leyendo como loco, uno así, sin hacer nada de esto que estamos haciendo. Nada, esto, oye, pero, ay, como quiera, no, aquí me dijo otra vez el Señor. Quiere decir que ya le había hablado, pero hay personas, e Sí, incluso le pasa a usted, que cuando la revelación es tan poderosa, la gente lo puede idolatrar a usted cuando se pone en primera persona. Escucha esto. Cuando Dios te da una revelación demasiadamente poderosa y que puede crear escándalo, tú te pones en segunda persona o dejas el nombre tácito. No lo dices para que la gente no te vaya a idolatrar. No ven ustedes a Pablo que dice, conozco a un hombre que si en el cuerpo el espíritu yo no lo sé.
¿Sí ven cómo se dice ese lenguaje semántico? Pero se habla, dice, conozco a tal hombre y empieza a hablar y después adelantito habla que es él. Es para, él dice, no tengo, primero miren cómo empieza el texto. Hermana Carrillo, no te olvides del capítulo, pero es para citar un poquito el sujeto tácito. Vamos al capítulo 12. Ah, no, la hermana Carolina que estaba ya leyó. Capítulo 12 de 2 Corintios, rápidamente. Cuando la revelación es demasiado poderosa para no llevarse vanagloria o para que la gente no lo vea como un Dios, entonces se pone como un sujeto tácito, como si hablara de otra persona, aunque es de la misma. Eso es una acción de vocabulario humilde. Leamos el capítulo 12 de 2 Corintios. Amén. Capítulo, versículo 1. Sí, sí, exactamente. Ciertamente no me conviene gloriarme. Ahí, espérate. Cuando el escritor de la carta a los Corintios, ¿quién es? Carolina Blandón. Ups. Vamos al capítulo 1 entonces para que lo entienda. El capítulo 1, rapidito. Es la salutación primero, la salutación. Capítulo 1:1. Ajá. Capítulo 1, verso 1 de la segunda carta a los Corintios. ¿Lo encontramos? Segunda carta, dice. Claro, la que estaba leyendo. Váyase al capítulo 1 para que encuentre la salutación y se dé cuenta quién la escribe. Pablo, apóstol de Jesucristo, Ajá. por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahí, ese es el encabezado de la carta. Siempre que uno envía una carta, uno pone un encabezado a ella y pone quién la está escribiendo, y a veces cuando es temas de misiones, se pone con quien usted está y sus colaboradores. A veces usted hace un reporte misionero y dice, yo el misionero tal y mis colaboradores tales. Pueden ser que colaboren en economía, pueden ser que colaboren en el tema de las misiones, etcétera, etcétera. Uno los pone ahí para que la gente se dé cuenta. ¿Ok? Ese es el encabezado de la carta. Y segundo viene lo que es los destinatarios. El destinatario son los corintios. Ahora ya sabemos que es Pablo el que escribe la carta. Vamos entonces al capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme. Ahí no aparece el sujeto, está tácito. No me conviene gloriarme. Entonces la persona que ya leyó el capítulo 1 sabe quién está hablando, aunque no esté el nombre, ¿cierto? Sí. ¿Quién está hablando? Pablo. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Dice, no me. Ese no me incluye a. O sea, es él. Vamos al verso 3. Y conozco al tal hombre. No, el verso 2. Conozco a un hombre en Cristo. Ahí, espérate. Mira cómo el texto se aísla del personaje principal, pero eso se llama juego de palabras. En gramática se llama semántica. Juego de palabras. Aparece él en el encabezado y ahora dice que conoce un hombre en Cristo. Al mismo tiempo, esto está creando lo que se llama en figuras literarias enigma. Enigma. ¿Qué es un enigma, hermana Carrillo? Para usted, ¿qué es un enigma? Ajá. Enigma, algo que se desconoce. Ajá. Bueno, algo se desconoce. Muy bien. Vamos a seguir aporte. Gracias, hermana. Hermano Carlos Perosa, ¿qué es un enigma para usted? Algo que está oculto, que está escondido. Ajá, exactamente. Algo que está oculto, escondido. Hermano Felipe, ¿qué más? Vamos agregándole. Un enigma. Felipe. Blandón. Ah, ya está Felipe. Señor, ¿Qué es un enigma para usted? es algo que no está descubierto, algo que está Algo que no está escondido. descubierto, algo que está escondido. Bien, hermana Carolina, déme otro brochacito por ahí. ¿Qué es un enigma?
Porque si a usted le dicen, oiga, usted es enigmático, enigmática, y no sabe que le están diciendo algo bonito, ¿qué definir eso? ¿Qué es enigma? Carolina Blandón. Ajá. Como algo difícil de entender o de explicar, como un misterio. Algo difícil de entender o de explicar. Sí, algo bien misterioso. Algo que como que tiene la explicación, pero no la tiene al mismo tiempo. ¿Sí ven? Pues Sansón se destacó en su vida ministerial por crear enigmas. Mira, Sansón es un hombre tremendo. Se metió a la casa del enemigo y con puro enigma los tenía entretenidos. ¿Te das cuenta? De ahí es donde decimos que la inteligencia es más poderosa que la fuerza física. Con el enigma los vencía. Con la fuerza no los pudo vencer al principio porque una mujer inteligente le quitó la fuerza. ¿Te das cuenta? Pero con la inteligencia tenía a esa gran nación filistea entretenida con puros enigmas. Y por favor, ayúdanos, le dijeron a la mujer, ayúdanos a desatar este enigma porque nos ha hecho quedar como brutos, párgame la palabra tan fuerte, a todos los que estamos acá en esta tierra, que nos creemos los intelectuales, este solo hombre a todos nos tiene pensando, y les dio un poco de días, como que usted se cree muy inteligente y estudiado, les voy a dar una semana para que me resuelvan el problema, el axioma. Y todo, no somos capaces. ¿Y de dónde tuvieron que sacar la información? Del mismo Sansón. Usaron a Dalila. Él mismo tuvo que dar la explicación. Entonces, un enigma es algo de difícil explicación. Está entretejido de metáforas, alegorías y al mismo tiempo símiles. Estas figuras literarias, todas entretejidas. Por eso es para los, como dice, los iluminados, los intelectuales, los que han profundizado de alguna manera. Conozco, vamos otra vez al capítulo 12, hermana Carolina Blandón, que estamos entrando a lo que es ya las profundidades de la hermenéutica, la interpretación bíblica. Ajá. Versículo. El que estaba leyendo del capítulo 12, subrayelos por ahí en un cuadernito porque vamos a estar jugando, por así decirlo, con la palabra, yendo aquí, viniendo acá, y fragmentos que son relevantes e importantes para ustedes después devorárselos. Aquí yo lo digo rápido, pero ustedes pueden quedarse con él y hacer maravillas. Ajá. Conozco a un hombre en Cristo que Sí. hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Sí. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén. Déjalo ahí. Ahí, según Pablo, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo o de otro? Según lo literal, lo literal. ¿De él mismo? Podría ser. No. Según lo literal. ¿Qué es literal? Tal como usted lo ve y tal como lo lee. Eso significa literal, para que hoy lo anote por ahí. Literal, cuando le digan, interpréteme esto literal, tal cual como lo lee. Si dice blanco, blanco. Si dice negro, negro. Así es literal. Lo que está haciendo Carolina Blandón ahí es la interpretación, porque ella ya leyó los versos anteriores. Ahí sería interpretación. Pero literalmente, Pablo está hablando según la semántica en segunda persona. Escuchen, dice, conozco a un hombre. La palabra a significa hacia, preposición. Un es un artículo indefinido que no describe a la persona. También lo hemos visto en inglés, ¿recuerda? No describe a la persona. Entonces, literalmente, él no estaría hablando de él, literalmente no. Pero en la interpretación hermenéutica sabemos que sí está hablando de él. Pero el lector, un lector, por ejemplo, Carolina Blandón, que no sepa quién es Pablo, ni qué ha hecho, y se encuentra con ese versículo, ¿qué diría? Que está hablando de otra persona. Perfecto, perfecto. Aquí estamos haciendo interpretación. Muy bien, así es. Entonces se llama interpretación literal. Ahora, en el primer versículo, vuelvo a leer. Vuelvo a leer el primer versículo, 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, Ajá. pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ahí. Si él está diciendo que conoció un hombre que fue arrebatado al tercer cielo y en el encabezado dice
que él no le conviene gloriarse, las palabras que él emite son las que dan el efecto de las otras palabras, de la causa al efecto. La causa por la cual él dice que conoce a un hombre y esconde a ese hombre es por el versículo 1. No me conviene gloriarme. En otras palabras, por eso no voy a revelarme yo como el protagonista de la escena, sino como si fuese otro. Eso parafraseando un poco. ¿Sí estamos claros ahí? ¿Están de acuerdo con ese escenario, hermano? Dice que sí, hermano Amén. Felipe. Amén. Elegante, excelente. Gloria a Dios. Gloria. Entonces estamos en la parte de... Estamos trabajando, hermano Carlos, entonces, ¿por qué no fuimos para allá? ¿Cuántos anotaron? ¿Cuántos anotaron? Estamos todavía en los oráculos, ¿no? Y Exactamente, exactamente. Fuimos al oráculo porque partimos de los géneros proféticos. O sea que cada libro tiene su género. Decíamos que géneros proféticos, decíamos que género narrativo, género sapiencial, género poético, género literario y así sucesivamente. Los géneros sapienciales o los géneros poéticos tienen muchísima figura literaria como la metáfora, lo que son analogías, los que son símil o comparación. Esos son los tanto los poéticos. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta que viene como el alba? Mira, ¿cómo? Símil o comparación. ¿Se lo ven? Ahí en este caso hay una figura literaria dentro de ese libro que tiene un género ¿qué? Poético, el libro de Cantares. Y los géneros sapienciales son como los proverbios. Eso tiene mucho que ver con dichos sociales. Dichos sociales. No te fíes de la que está a tu lado. ¿Te das cuenta? Sí. Y cuídate de la que duerme contigo. Eso ahí es un género ¿qué? Sapiencial. Amén. Siento que el bombillo se le está prendiendo a ustedes. Hay una iluminación ahora en la atmósfera. Uno dice, estas riquezas estaban acá. Hable a alguien, levánteme la manito si quiere hablar. Antes que siga. Ajá. Y los que puedan ponerme cámara, los que me ponen cámara los pongo a leer. Los que me ponen cámara me dicen aquí, presente, aquí estoy. Esto es lo que a mí me encanta. Saqué este espacio para esto, o sea, saqué este espacio para esto. A todo el mundo que se me vaya de la casa en este momento, estoy en el momento más sagrado. Hermano, ahí le doy como ese tips a ustedes porque he sido hambriento desde que me convertí al Señor. Recuerdo, para gloria de su nombre, que cuando yo me convertí, me pasaba horas leyendo. Y recuerdo que nomás tenía 2 mesecitos, como dicen por ahí, lo que la gente va a hacer se revela desde el inicio. Y los hermanos que se convirtieron conmigo eran los que me preguntaban, ¿y cómo tú entiendes este versículo? Y yo les daba una explicación en base a un conocimiento empírico. No había estudiado nada de estas cosas. Y decían los hermanos, pero wow, ¿cómo lo interpretaste de esa manera? Pero era empírico. Pero tenía como que, me veían como que podía ser el que podía explicar, pero era porque me mantenía comiendo palabra, comiéndome la palabra del Señor. Y en ese momentico, yo cuando me ponía a leer, yo cerraba mis puertas, trancaba mis puertas. Yo he tenido algo que cuando estoy estudiando, mis hijos son testigos de ello, que llegan a mi oficina y me dicen, pa, yo no escucho. Entonces ellos mismos le dicen al otro, mi papá cuando está leyendo no escucha, es sordo. Ellos ya lo saben. Yo estoy concentrado en lo que estoy en ese momento. Entonces les invito a que se coman esto, porque yo estoy enseñando, mañana son ustedes los que están en el mundo, enseñando al mundo. A veces Dios no usa a alguien o no lo lleva a las naciones porque no se prepara para las naciones. Pablo, instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre a muchas naciones. ¿Quién estaba preparado? Pablo, antes de ser Pablo. ¿Por qué no le dijo esto a Pedro? ¿Por qué no le dijo esto a Andrés? Tú eres instrumento escogido para que llegue. No, espérate. Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa.
Dios no falla. Él sabe a quién pone en cierta área. Pero también hay personas que se empiezan a preparar y el Señor les pone el ojo. Voy a repetir ese término. Hermano Carlos Pedrosa, tú no pudiste ir a ese evento que hicimos fue en Plato Magdalena cuando recién nos conocimos. ¿Usted fue? Ah, no, usted no fue. No, porque todavía no estaba ingresando. Todavía usted no estaba, el que fue Edwin. Muy bien. Sí. Me dio el Señor un mensaje allá en ese evento que se llamó El Señor te puso el ojo. El Señor te puso el ojo. Y fue un mensaje bien poderoso y se enmarcó, fue para Pedro, que cuando el Señor te pone el ojo, así el enemigo te ponga zancadillas, si vale el término, ¿no? Te pone zancadilla y te caes, pero el Señor te puso el ojo. ¿No ven que Pedro se cayó? Y la gente, y el diablo mismo dijo, y la gente dijo, este ya no es. ¿Ustedes se acuerdan de Juan? Miren la preocupación de Juan. Le dice el Señor a Juan, perdón, le dice la preocupación de Pedro es esta. ¿Qué dirá el Señor ahora que me ha encontrado en la playa pescando de nuevo? Si él me dijo que ya no iba a ser pescador, sino de hombre. Entonces la pregunta le dice, Pedro, ¿tú me amas más que estos? Miren la palabra, más que estos. Y miren la preocupación de Pedro, como él ha cometido un error, cuando tú has cometido un error, tú te ves por debajo de todos los demás. Entonces dice Pedro, Señor, ¿y qué de este? De Juan, el hombre, el muchacho, el consentido del Señor. Señor, ¿y entonces qué de este si yo soy el que voy a apacentar las ovejas? Si a mí me están viendo como el que se cayó en el piso y estos han estado firmes. Bueno, yo con este tengo un plan, pero tú apacienta mis ovejas. O sea, yo te puse el ojo a ti para esta misión y ese vas a ser tú. ¿Te das cuenta? Entonces uno a veces no entiende. Oráculo del Señor. Miren la palabra que utiliza Pablo, es un juego semántico, sujeto tácito, un sujeto que está escondido. Vamos otra vez a los oráculos para no perdernos. Hermano Reinaldo, estamos hablando de la interpretación en cuanto a géneros, los géneros proféticos estamos ahorita, y conociendo el destinatario, hablamos de la cosmovisión del autor del libro. Entonces hay que entenderlo para interpretar, porque ellos tenían su cosmovisión y en base a la cosmovisión declaraban la revelación de Dios. Alguien dice, no, así como Dios le habló al profeta, así habló. No. Él interpretó el mensaje que Dios le dio. Y ahora le toca al profeta interpretar la cosmovisión del pueblo. En otras palabras, él tiene que hacer una exégesis hermenéutica y ahora sí predicar. Se llama observación, interpretación y ahora sí aplicación. Si el profeta le da el mensaje al pueblo como Dios lo mandó, quizás no lo entiendan, porque no todos están al mismo nivel de entender lo que Dios habla. Repito eso, no todos están al mismo nivel de entender lo que Dios habla. No todos están al mismo nivel de percibir lo que Dios quiere hacer con ellos. ¿Se acuerdan de Samuel? ¿Se acuerdan de Samuel? Samuel, y él no percibe que es un llamado de Dios, ¿se dan cuenta? No está capacitado, no está entrenado para distinguir la voz de Dios aunque vive en el templo. No está capacitado, no está entrenado para distinguir la voz de Dios aunque vive en el templo. Tú puedes vivir en el templo y no distinguir la voz de Dios porque te falta ¿qué? La capacitación, un mentor, un líder. Tú dices, yo no me dejo enseñar de nadie si no está la perfección. No, eso es paradigma, esos son dogmatismos. El viejito Elí, con todos sus errores, era un hombre experimentado. Sabía cómo Dios hablaba, ¿te das cuenta? Entonces, cuando él va al anciano, aunque ya no se mueve como antes, el anciano le dice, mira, tú tienes que hacer esto, esto y esto. O sea que la experiencia sí cuenta. No puedes respetar a la experiencia. Tú no puedes respetar ni yo a la experiencia. Aunque tú seas más santo que él o ella, la experiencia te puede guiar
a utilizar esa virtud que tiene a una experiencia más poderosa. Ahí está. Hermano Carlos Pedrosa, el oráculo suyo, ¿cuál es? Tenemos el oráculo de Oseas, tenemos el oráculo de Amós, vamos para el de... No, Carlos, ¿quién le tocó? Ezequiel. Vamos a Ezequiel. Ezequiel es como que el oráculo de siempre era como, vamos a verlo, hijo de hombre. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Sí. Ajá. Dice de la siguiente manera. La mano de Jehová vino sobre mí. Me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ajá. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Ajá. Y me dijo, hijo de hombre, ajá, ¿vivirán estos huesos? Ahí, la palabra, ¿cómo es? Y me dijo, hijo de hombre, Sí, ¿vivirán estos huesos? ahí la palabra, hijo de hombre. Vamos otra vez al capítulo 2, verso 1. El oráculo sería aquí, hijo de hombre. Capítulo 1. Sí. Capítulo 2 de Ezequiel. Capítulo 2, verso 1 dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Oráculo del Señor, capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. ¿Se da Come cuenta? este rollo. Capítulo 4. Tú, hijo de hombre, Capítulo tómate 5. un bote. Capítulo 5. Y tú, hijo de hombre. El verso, vamos al capítulo 6 y terminamos ahí para no darles más. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. Amén, oráculo del Señor. ¿Sí ven? Casi no le ponemos cuidado a estas cosas, ¿cierto? Y nosotros no sabemos por qué están ahí. El oráculo del Señor es la forma en que Dios se presenta al profeta y le da una palabra y él tiene una forma distintiva de comunicar su mensaje. Vamos con la hermana Carrillo. Jeremías 20. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cuerpo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Sí. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabid, porque así ha dicho Jehová. Ahí. Así ha dicho Jehová. La palabra traduce también, así dice el Señor, ¿no? Así Amén. dice el Señor. ¿Ok? Así dice el Señor o palabra del Señor. Vamos al capítulo 2. Capítulo 2 de Jeremías. Vino a mí palabra de Jehová. Ahí, mi hermana. Si usted fuera Jeremías y la palabra del Señor vino a usted, ¿cómo diría usted al comunicar el mensaje? ¿Cómo diría? Ajá. Vamos a ver. ¿Cómo, hermana? Ahí sería. ¿Cómo usted lo comunicaría? Dice ¿Dice qué? Jehová. Ajá, así dice el Señor, porque la palabra vino a usted. Al usted comunicarla tiene que decir, así dice el Señor. O el Señor me dijo. Es el oráculo. Vino la palabra del Señor a Jeremías, entonces él tiene que decir, así me dijo el Señor o así dice el Señor.
o el Señor dice. Esos serían los términos que se utilizarían en semántica para este oráculo. Vamos a continuar. Vamos a continuar con un último para seguir avanzando. Voy a buscarles acá. Vamos a ver si el 27. El 27, verso 2. El 27, 1 y el verso 2. 27:2 dice, Sí. Jehová me ha dicho así, hazte coyundas, Ahí. hazte coyundas. ¿Cómo es que dice la palabra? Jehová, ¿qué? Jehová me ha dicho así. Ahora, si usted cambiara ese término por otro, ¿cómo diría? Ajá. Dice Jehová. ¿Así? O así me ha dicho el Señor. Así me ha dicho. O así dice el Señor. Ahí está. Ajá. Entonces solamente cambian los vocablos, pero el sentido es el mismo. Estos son los oráculos. Amén. Vamos entonces a entrar ahora en lo que son los otros géneros literarios. Vamos a buscar a las fábulas. Aquí, la fábula. Leamos aquí, hermana Carolina, la fábula. La fábula. Leamos el contenido de la fábula. Es una composición literaria en la que por medio de una ficción se da una enseñanza moral en ella. Intervienen seres inanimados o seres vivos irracionales que actúan y hablan como si fuesen personas. Muy bien. ¿Usted está en la computadora o no en el computer? No en el teléfono. Bueno, qué bueno que las próximas estén en computadora y en teléfono para que me ayude a leer. La vas a tener leyendo siempre en los escenarios de hermenéutica, sobre todo. Bien, el punto aquí va a ser que comprendamos bien el enunciado. Gracias, Carolina Blando. Vamos con la hermana Carrillo, a ver si alcanza a ver también. Vuelve también a leer esta primera parte. Las dos partes. Lo que dijo la fábula. Sí, lo que dijo la hermana, sí. Ajá. Ay, pues, que me cuesta un poquito. ¿También está ¿Usted también está en teléfono, hermana? Sí. Ahí les queda un poco difícil, pero inténtelo a ver. Sí, es una composición literaria en la que por medio de una ficción se da una enseñanza moral en ella. Ajá. Intervienen seres inanimados o seres vivos y racionales que actúan y hablan como si fuesen personas. Ahí la palabra como significa parecido a o similar, no es que sea así, pero se les pone vida a los irracionales como racionales. Eso se utiliza en fábula, que también existe, aunque la palabra fábula suena como algo ficticio que no es verdad, aparece en la escritura con esencia real. Pero ese es el género literario que toma a los seres inanimados como si fueran animados. Por ejemplo, hermano Felipe, ¿qué es un ser inanimado? Los inanimados son los que no tienen vida, ¿no? Como tal, vida propia. ¿Cómo me dijo pastor? ¿Qué es un ser inanimado? Insisto, un ser inanimado es que no tiene vida propia. Ajá. Ok, hermana Carolina, ¿qué es un ser inanimado? Un ejemplo. Como las caricaturas. ¿Cómo o son? Las caricaturas. Exacto. Cuando me ponen el cómo va a ser parecido a, no es real. ¿Ok? Muy bien. Caricatura. Hermano Carlos Pedrosa. Pues yo iba a decir que no es real, ya no es real, no, es algo Un ejemplo de un ser inanimado. No tengo. Una piedra, un árbol, es irracional, Sí, inanimado.
¿Qué más? Y vamos a poner No más tiene cosas vida. por ahí. Ah, mijo, una viña. Una viña, unos árboles, bueno, en fin, por ahí todo eso está. Entonces le ponemos vida propia en la fábula, que sería como algo metafórico también. Entonces una fábula tiene metáfora. Vamos a ver si la Biblia tiene eso o no. Si lo tiene. Jueces capítulo 9. Vamos a Jueces 9, versículo B1 al 21. Empecemos con el 9:1. ¿Quién lo encuentra primero me lo lee, por favor? Jueces 9:1 dice, Sí, Jueces 9:1. Ajá. Abimelech, hijo de Jerobal, Sí, fue a Siquén, sí. a los hermanos de su madre, Escucha esta palabra. A los hermanos de su madre. Siga. y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquén, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquén todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobal. Grabemos ahí esa palabrita. ¿Cómo es que se llama? Jerobal. No, el que quedó vivo. Jotán. Bueno, subrayenlo. Siga. El hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey. Ahí, paremos un momentito, hermano, para que entendamos el cuadro, porque yo no sé si ustedes han leído ese pasaje. ¿Cuántos se han leído toda la Biblia? O quizás la han leído por encimita, pero no han hecho hincapié en estos personajes. Estas historias son como que extrañas para muchos. ¿Había leído esa historia antes, hermano Carlos Pedrosa? Sí, claro, porque me he leído la Biblia varias veces. Ah, gloria a Dios. Pero Hermano no así Felipe. Ok, Felipe. Pero se acordaba de Jotán y Abimelech. A estos personajes. ¿Sabe a quién uno recuerda? A Sansón, el protagonista de Jueces. A Sansón. ¿A quién más recuerda uno? A Débora. Que son los que más la gente habla de ellos, ¿no? De Débora. ¿De quién más? Hay otro. GT, De creo que está GT. acá Son también. personajes, son relevantes. Hasta ahí se Sí. habla. Hasta ahí se habla. Pero usted no ha escuchado una prédica de Jotán, de Abimelech. Pero aquí están estos dos rivales que son ¿qué? Son hermanos, son hermanos. Yo le voy a preguntar a ustedes, porque como estamos en fábula, les hago como una película, como una novela. Son hermanos, pero para entender, aquí hay una problemática que se están matando entre ¿qué? Entre hermanos. ¿Y qué es lo que tú encuentras en las peleas que hay ahora en el Medio Oriente y Oriente Próximo? ¿Se matan entre qué? Entre hermanos. Pero las guerras vienen desde acá. ¿Por qué? Por el poder y por las tierras. Ahí está el origen de la problemática de Medio Oriente. El poder y las tierras. Por lo legítimo que son. Dicen, estas tierras son nuestras, de nuestros padres. Pero aquí hay una pelea que tenemos que descubrirla. Pero lo que queremos enfatizar es el tema de la fábula. Pero entender la pelea primero. Aquí hay un Abimelech que tiene un corazón tan malo que mata a la gente, no importa que sea familia, para agarrar poder, como para que digan, este hombre es valiente, este puede ser nuestro líder,
y lo que hizo fue comprar la obediencia. Qué peligro. ¿Qué hacen los políticos? Uy, perdónenme. Comprar la obediencia. ¿Qué hacen los políticos? Te compran el voto, te compran el voto. Te compran el voto. Bueno, ¿para qué? ¿Para hacerse a qué? Al poder. Miren que aquí está esto, lo mismo. Lo mismo. Y a veces hasta gente muere, porque se opone a ciertas políticas. Jotán escapó de la muerte de este Abimelech. Iba a matar a todos sus hermanos. ¿Qué es lo que hay aquí? Espérate, hermano, para que entendas por qué se están matando. Vamos a leer, decíamos la otra vez que para entender hay que leer el antetexto, el texto y el posttexto. Vamos al capítulo 8, verso 25, rapidito. 8:25 dice de la siguiente manera. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Sí. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel. Y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Tremendo líder, siga. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que construyeron. Aquí es que usted tiene que entender la problemática. 70 hijos tuvo Gedeón. Y aquí viene el problema, siga. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Ahí. Ya encontró Abimelech que este es hijo de ¿qué? De concubina. Entonces este se siente un poco como que no es de la familia, como la oveja negra, pero yo quiero tener poder porque vengo de la línea de un poderoso. ¿Quién es? Gedeón. Y esta gente no me van a querer dar poder porque no soy hijo de la legítima. Ahora se están dando cuenta ustedes por qué la pelea entre ismaelitas e israelitas. Porque es la lucha de la originalidad. No soy de la legítima, entonces tengo que agarrar mi poder como sea, porque pertenecemos al mismo Padre. Pero fíjate aquí el poder. Vamos a otra vez al capítulo 9, donde se quedó. Era para que entendieran más o menos la problemática, que es lo que tenemos que hacer cuando estudiamos la escritura, porque si no quedamos en las nubes. Ajá. Quedamos en el versículo 6, vamos a leer el 7. Cuando se lo dijeron a Jotán a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim. Espérate, vamos a hacer un cuadro aquí, un cuadro. ¿Por qué Jotán está en la cumbre del monte, hermana Carolina? ¿Estaba leyendo con nosotros el pasaje? ¿Por qué será que Jotán? Dos personajes, ¿no? Abimelech y Jotán. Son los que vamos Bueno, a... yo no había leído esta parte de la Biblia. Ah, ok. Y ya estoy como... Bueno, ¿cómo hacerla? Hermana Carrillo, ¿por qué Jotán está en la cumbre del monte? Porque él se escondió. Ajá.
Ah, por ahí va el meollo del asunto, lo que vamos leyendo. Como Abimelech quiere matar a todos los hijos extraños que son como legítimos y mató un poco, pero Jotán huyó y se escondió en los montes. Pero algunos saben que Jotán está por allá. Mira lo que va a pasar ahora. Cuando tú te escondes en el monte, mira lo que pasa. Vamos, siga leyendo. Listo, entonces dice, cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, Sí. y alzando su voz, clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, Ajá. y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Sí. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Ahí, mira las primeras fábulas o las primeras alegorías que presenta esta fábula. La está haciendo un hombre que está hablando ¿qué? En alegoría, en metáforas. ¿Qué mensaje le está dando acá? Si usted no maneja este tema de las figuras literarias, no puede entender el mensaje que está dando Jotán. Es que, mira, ahorita necesitan a Jotán para que sea líder porque Abimelech como que no está dando la talla. Y ellos saben que Jotán está en el monte y que puede ser un buen líder. Y le mandan la razón. Usted está leyendo ahí donde dice, le quieren como que él gobierne. Quieren como que él gobierne, pero él les manda una respuesta. Este es para cuando alguien te ofrezca, sea hombre o sea mujer, tener poder junto a ellos. Esto pasa mucho en el tema de mujeres y hombres. El que tiene el poder quiere comprarte con el poder. ¿Sabías? Si tú te juntas a mí, la vida te cambia, ¿entiendes? Si tú y empieza, si es hombre, empieza a decir a la mujer también lo mismo. Si te juntas a mí, vas a tener esto, vas a tener una mejor vida, no tienes más que trabajar. Hermanas, ¿entiendes? Para que prediquen en sus iglesias. Y las hermanas se llenan de esa ilusión, ¿verdad? ¿No? Pero este hombre no accede a esas ofertas tan fácil. ¿Qué significa eso? Está demostrando que él es importante. Y como es tan importante, no la van a tener tan fácil para acceder a él. ¿Se dan cuenta? Y les lanza una parábola. Siga leyendo. Siga leyendo. Ajá. Seguimos. El verso 10 dice, perdón. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián. Ajá. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre. Ajá. Y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra.
y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelech, hijo de su criada, Ajá. por cuanto es vuestro hermano. Ajá. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo. Ahí, dejemos hasta ahí. Vamos a ver qué entendieron ustedes de eso. Vamos a ver. Primero la parábola. Y yo pienso que él ya está explicando la fábula. Primero les da la fábula y luego se las explica. ¿Pudieron entender algo? Hermana Carrillo, ¿pudo entender algo? Quizás no entienden 100% ahora porque el libro es ajeno a algunos que no lo han leído. Pero vamos a explicar un poquito. Todas las fábulas que él pone, las parábolas, las alegorías, son referentes a la acción que tuvo Abimelech con la familia. Que tomó el poder a mano fuerte. Y que en vez de poner a Jotán, que Jotán, o uno de la casa de los originales de Gedeón, lo hicieron rey o lo hicieron líder, juez, sin tener aprobación. Por lo tanto, si ahora quieren ellos tener un líder en integridad o están buscando, tienen que arrepentirse de esa acción de haber elegido a Abimelech. Si lo están buscando, dice, ¿cómo yo voy a dejar la posición que tengo? ¿O cómo voy a sacar mi esencia por ir a participar de esta acción que ustedes hicieron, que eso es desagradable? Entonces entendemos esta fábula a través de los conocimientos de símil, comparación o figuras literarias. Vamos a pasar ya ahí y vamos a entrar a los enigmas. Estos son fáciles porque ya los sabemos a través de Gedeón, perdón, de Sansón. Vamos entonces a Juan 4:32 para leer los enigmas. Es un dicho de sentido artificiosamente encubierto. Su propósito es precisamente intrigar y así despertar el deseo de ¿qué? De averiguar qué es lo que encubre ese enigma. Vamos a leer Juan 3:3 con el hermano Felipe. Con la hermana Carolina leemos Juan 4:32. Con la hermana Carrillo leemos Lucas 22:36. Ajá. Ah, Carolina no está. Con el hermano Carlos Pedrosa. Hermano Felipe, ¿el que le tocó? Ajá. Entonces, hermano Carlos Pedrosa, léame San Juan 3:33, la hermana Carrillo, Juan 4:32. Hermano Felipe, ¿encontró el suyo? Juan 3:3. Sí. Un momentito. Léalo. De cierto te digo, que el que no naciere, léalo. Fue. No lo escucho. San Juan 3:3. Parece que no le escucho porque no tiene mucha señal, será. Ese versículo lo sabemos mucho. Dice, de cierto, respondió. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Nicodemo entonces? La respuesta de Nicodemo es bastante fuera de lo normal. ¿Cómo puede un hombre nacer después de ser viejo? Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre. O sea, esa declaración de Jesús es un enigma para Nicodemo. Por eso, aunque era un doctor de la ley, aunque era un hombre muy letrado,
para él le resultó eso ¿qué? Un enigma. Algo difícil de explicar, algo que estaba encubierto, una verdad, una curiosidad que crea en el lector o en el que oye el enigma. Ahí es un enigma el que Jesús presenta. 4:32 de San Juan. Así es. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, Ajá. que vosotros no sabéis. Sí, siga. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, Ahí, mi comida. hermana, ahí. Y si ve, yo tengo una cosa, que no había comida en ningún lado. Pero ¿y si le habrá traído alguien de comer? Pero Jesús no se refería a eso. Está creando ¿qué? Un enigma. Es un enigma que menciona el Señor ahí. Ahí estamos viendo en la palabra del Señor los enigmas, cosas difíciles de explicar o comprender. Lucas 22:36. Lucas 22:36 dice, y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Siga. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. ¿Se dan cuenta? Ellos pensaron que se iban a preparar para la guerra. ¿Se dan cuenta? Ellos pensaron, aquí va a haber una guerra tremenda y se va a establecer el reino en la tierra. Así que tenemos 2, hay que comprar otras más para prepararnos para la guerra. No, el Señor no estaba refiriéndose que iban a matar a la gente. Era que ya el Hijo del Hombre sería entregado en manos de los inicuos. Y si ustedes notan, cuando vienen los romanos, pues Pedro saca su espada, no entendió bien y cortó una oreja. Y el Señor arregló la oreja de Malco y dijo, no, espérense. Yo no quise decir eso. Significa que se va a cumplir ¿qué? La escritura. Se va a cumplir lo que está escrito de mí. Tremendo, hermano. ¿Se da cuenta, mi hermano? Amén. Oiga, ¿Quién puede, hermano? Siga. Gracias, qué bueno. Oiga, no, tremendo lo que uno encuentra en la palabra del Señor. Pues fíjese, uno había leído y siempre uno se había centrado más que todo en que cuando fueron a buscar al Señor, Pedro sacó la espada y mochó orejas. Entonces, pero nunca me había detenido a pensar de dónde habían salido esas espadas. O sea, ¿por qué tenía que sacar una espada? Entonces, alguno, creo que escuché alguna vez decir, no, que se la quitó algún soldado ahí. Pero aquí uno mira, fíjese, mire este pasaje, dice, aquí hay 2 espadas. Ellos andaban, en el gremio que tenían, habían 2 espadas ahí. Jesús andaba con los discípulos y en medio de ellos habían 2 espadas, físicamente, literalmente estaban. Sí, señor. Sí, señor. Fíjese, ahora nos damos, oiga, qué literalmente tenían espadas. Sí, señor. Uno va comprendiendo. Hay una cosa que se llama las cruzadas. ¿Han escuchado hablar de las cruzadas, los caballeros templarios? Uno va entendiendo todo eso. En la época, por ejemplo, si usted nota, los campesinos que trabajan con ganado, ¿qué utilizan? Un machete que lo meten ¿dónde? Así usted sea predicador, pastor, si usted tiene una finca de ganado y sus caballos, usted se va a ir, en otras palabras, no con machete, porque en ese tiempo no se decía machete, espada. No eran literalmente para matar a gente o guerrear, era para limpiar pues la finca.
Ahora, el pescado, cuando se agarraba el pescado, ¿con qué tenían que limpiar el pescado los apóstoles? Pues con espada, con sus machetes, en otras palabras. Entonces, ahí la andaban para cualquier cosa, pero cosas que eran personales de alguna cosa comestible, no para la guerra como tal. Entonces, cuando el Señor les dice, les va a tocar usar espada, o sea, si no tienen espada o alforja, compren. Jesús lo que está diciendo es, prepárense, que ya llegó el cumplimiento de lo que está escrito. Ahí está. Entonces, mi hermano, mira qué impactante. Ahora, empezamos nosotros nos fuimos por aquí porque empezamos con la cosmovisión del autor, ¿no? La cosmovisión del autor. El autor, en este caso estábamos citando a Lucas. La cosmovisión de él es que él, como es un médico, quiere investigar la vida de Jesús. Y él la investiga a través de los testigos oculares que fueron los apóstoles. Entonces, él cuenta en base a. Él cuenta en base a. Cuenta de Jesús en base a la narrativa de los apóstoles. Leamos rápidamente. Y los destinatarios están siempre indicando a Teófilo, que era un compañero de él. Vamos a leer 1:1 de Lucas. Dame el demonio. Sí, por favor, andamos. 1:1 de Lucas. Ajá. Ahí por el televisor. Sí. Leamos 1:1 de Lucas. ¿Quién lo tiene? Aquí está. Léalo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Amén. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. O sea, aquí Teófilo ya tiene un vasto conocimiento, no un vasto, sino un conocimiento somero del Cristo. Es decir, dice, las cosas que ha sido instruido. O sea, él ya tenía como un conocimiento y ahora Lucas quiere reforzarle ese conocimiento a través de ese libro. Ahí lo dice. Él investiga, pero dice, es alguien que cuenta en base a. Cuenta de Jesucristo en base a la narrativa de los apóstoles. Él hizo sus investigaciones y ahora que desde su cosmovisión, es decir, la interpretación que él hace a los comentarios de los apóstoles, él pues da una conclusión. Por eso muchos dicen, parece que Lucas se aísla un poco de algunos comentarios de otros evangelios. Es porque él obviamente está narrando desde una cosmovisión de lo que él también interpretó de la vida de Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, dirigírselas a Teófilo, su compañero. Entonces, es relevante observar la cosmovisión del autor, el destinatario, el vocabulario con que escribe, pues se habla de que es un griego el que escribe, perdón, es un lenguaje griego el que se escribe Lucas, pero por ende deberíamos pensar que Lucas es un hombre con un conocimiento elevado, es secular, académico. Por eso su griego de alguna manera debe tener un tinte diferente al de los demás. Y como va dirigido precisamente a un hombre profesional, ¿cierto? Asimismo es el escrito. Así que Lucas es un libro bastante también interesante que lo observemos detalladamente. Así que mis hermanos, hoy todavía vamos en las figuras literarias, hemos ahondado, nos faltan más figuras literarias. En la próxima clase vamos a terminarlas para que entremos ya a mirar las cartas que nos pidió el hermano Reinaldo, que abordáramos en las cartas un poco
el porqué de las cartas y hacerle exégesis a ellas para tener un conocimiento más profundo del Nuevo Testamento. Así que mis hermanos, Dios les bendiga ricamente. Nos vemos el próximo viernes con la ayuda del Señor. Trabajos para hacer. Tome 5 figuras literarias. Símil o comparación. Metáforas. 2. Apunte por ahí. Metáfora. Antropomorfismo. Amén. Metonimia. ¿Cuántas van? 4. La última que mencionó. Metonimia. Así es. Metonimia. Voy a ponérsela aquí en pantalla para que la vean cómo se escribe. Metonimia. Vamos a ver si la tengo por aquí. Véala aquí. Metonimia. Pleonasmo. Voy a subirles el otro video para que miren ahí la explicación de cada una de ellas. Esas, usted las va a aplicar con la palabra del Señor. Va a dar como su pequeña definición y luego las va a aplicar. Aquí encontré esto aquí, este versículo y así sucesivamente. Pleonasmo. Investigan el significado de cada una y lo que hacen ya es buscarlo en la Biblia. ¿Dónde está un pleonasmo? ¿Dónde está una metonimia? Y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, muchas bendiciones para todos y nos vemos el próximo viernes. Amén, amén. Dios lo bendiga. Amén, amén. Amén.